여러분, 안녕하세요. ¿Qué tal? ¿Cómo habéis estado? Espero que muy bien. Hoy vamos a ver qué tipo de palabras hay en coreano y las vamos a comparar con el español. Así que no te lo puedes perder. ¡Vamos a empezar! Bueno, pues he preparado este vídeo porque creo que es una cosa bastante útil que no se suele ver así a priori en realidad en las clases, o por lo menos en las clases que yo he tenido, sino que simplemente según va apareciendo una palabra, a veces ni siquiera se explica qué tipo de palabra es ni nada y puede llegar a crear cierta confusión. Solamente se menciona en el caso de tipos de palabras que son un poco diferentes del español porque tenemos que entender ciertos conceptos que no existen en nuestra lengua, pero me parece interesante que veamos todos los tipos de categorías juntas porque resulta que cosas que en español son una cosa, en coreano son otra. Por ejemplo, hay preposiciones que para nosotros son preposiciones, pero en coreano son sustantivos. Entonces, eso a la hora de hacer un análisis sintáctico, o no análisis sintáctico, sino a la hora de construir frases, nos pueden dar ciertas pistas de cómo tenemos que hacer las cosas. Y bueno, ya que hablamos también de cómo construir las frases, vamos a ver en la pizarrita que el orden en español es este que te he puesto aquí entre paréntesis, que es sujeto, verbo, objeto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que en español, si tenemos una frase como por ejemplo María come pan, tenemos que el sujeto es María, que es la persona que realiza la acción, el verbo, que es la acción en sí, comer, y el objeto, que es pan, que es la cosa que sufre una acción. Pero, ¿qué pasa en coreano? En coreano tenemos esta otra estructura que empieza con el sujeto también, pero, por ejemplo, la misma frase María come pan, en coreano sería María pan come. Entonces, el sujeto sigue siendo María, el objeto lo tenemos aquí, se pone delante del verbo, pan, y al final tenemos el verbo. Entonces, ¿qué pasa en coreano? Que muchas veces la información más importante es la que va en el verbo, ¿no? Porque por muchos objetos o muchas cosas que nos digan o que una persona nos diga algo en concreto, hasta que no escuchamos el final, no sabemos exactamente de qué está hablando o qué matiz quiere dar o si algo bueno o sea algo malo, ¿vale? Entonces, en coreano hay que escuchar hasta el final, hasta la información semántica que nos da el verbo para entender toda la frase. Hola, guapa. ¿Qué pasa? Entonces en coreano hay que esperar hasta el final para oír toda la información, mientras que nosotros primero decimos la cosa importante y luego ya después los detalles, pero ellos primero nos cuentan todas las cosas que no son tan importantes y al final lo más importante. Entonces, bueno, me parecía también interesante, aunque no forma parte propiamente de las categorías gramaticales, es decir, el tipo de palabras que hay, creo que también es interesante ver este orden, porque a veces no nos damos cuenta, pero también influye mucho a la hora de asimilar o de construir una frase. Bueno, entonces ya que sabemos esto, en coreano tenemos, igual que en español, 9 categorías gramaticales, pero vamos a ver que algunas son un poco diferentes. Entonces os he puesto aquí algunas categorías con el mismo color porque son en teoría equivalentes, pero vamos a ver que algunas de ellas pueden variar un poco o incluso dividirse en varias. Bueno, lo voy a poner así para que quepan también los enanos en el plano. Entonces, en primer lugar vamos a repasar, solo por si acaso, qué es un sustantivo en español. Un sustantivo es el que nombra animales, personas o cosas. Entonces tenemos sustantivos como casa, perro, María, Pepe. A continuación tenemos el verbo que expresa la acción o el estado del sustantivo. Después tenemos los determinantes que siempre anteceden al sustantivo, es decir, va delante del sustantivo al que modifica o que aporta cierta información. Después tenemos aquí movimiento, el pronombre que, como sabes, sustituye al nombre. Bueno, no he estado poniendo ejemplos hasta ahora que me doy cuenta, pero bueno, verbos, pues comer, beber, bailar, disfrutar. Determinante puede ser, por ejemplo, el, la, los, la, un, una, unos, una, en fin, hay muchos tipos de determinantes, pueden también ser numerales, un, ¿no? Por ejemplo, o dos, algo así, ¿no? O ciertos, varios, hay muchos tipos de determinantes. Luego los pronombres, pues tenemos tú, yo, aquí, allí, ¿no? También hay diferentes tipos, dependiendo de la realidad que estemos sustituyendo. Es decir, del tipo de nombre o de realidad a la que nos estemos refiriendo.
Después tenemos los adverbios que modifican al verbo, al adjetivo o al propio adverbio, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos decir muy guapo, muy niño o podemos decir muy rápido. Luego tenemos las interjecciones que nos sirven para expresar sentimientos y emociones, ¿verdad? Por ejemplo, ¡ay! O ¡vaya! Después tenemos los adjetivos que califican y determinan a los sustantivos, ¿verdad? Por ejemplo, guapo, feo, alto, bajo, etc. Después tenemos las preposiciones que relacionan los sustantivos o otras palabras con el resto de palabras en el predicado. Entonces, por ejemplo, nos ayudan a situar, ¿no?, dónde está, y es una lista cerrada que seguramente te sabes, ¿no?, que sería a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, hacia, hasta, para, por, según, sin, so, sobre, tras, ¿verdad? Bueno, el so ya no se utiliza, pero bueno, aún así, esta lista cerrada son las preposiciones en español. Y por último tenemos las conjunciones que sirven para enlazar palabras similares, ¿verdad? Entonces, conjunciones serían, por ejemplo, y, ni, pero, aunque, ¿verdad? Muchas veces que también se conocen como conectores. Entonces, bueno, básicamente esto es lo que tú ya sabes de entrada, ¿no? O intuyes más o menos siendo un hablante nativo de español. Entonces vamos a ver ahora cómo se conecta esto que tenemos en español con esto que tenemos en coreano. En primer lugar, vemos que aquí te he puesto de color azul un poco más oscurillo los sustantivos con 명사. 명사, que significa sustantivo en coreano. Entonces, por ejemplo, te he puesto aquí en coreano que tenemos 사과, 사과, que significa manzana, bueno, también puede ser disculpa. 사랑, 사랑, que es amor, ¿verdad? 사랑. O también puede ser 어머니, 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 que es madre. Entonces, bueno, pues vemos que los sustantivos básicamente son igual que en español. Pero esta flecha luego después veremos más adelante por qué también hay otra categoría que en coreano se consideran sustantivos, o mejor dicho, 명사. Después tenemos los verbos, que te lo he puesto aquí de color naranjilla, que se dice en coreano 동사, 동사, ¿vale? Entonces, algunos ejemplos de 동사 sería 자다, que es dormir, 자다, o 먹다, 먹다, que es comer, o yo lo estoy leyendo al revés, entonces si ves que en algún momento me trago es por esto. 공부하다, 공부하다, que significa estudiar. Entonces pues igual indican movimiento y acción. Después tenemos los determinantes, que en coreano se dice kwanghyongsa, 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 que son las palabras que modifican al nombre o al pronombre. Entonces, por ejemplo, tenemos en coreano 모든, 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 que significa todo, 여러, 여러, que significa varios, y que significa esto o este, bueno, depende, en español es que como tenemos también género y número un poco más complicado, pero bueno, esto, esta, estos, estas sería, ¿vale? Y luego 그, que sería ese, esa, eso, esa. Luego tenemos los 대명사, 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 que son los pronombres en coreano. Pero vemos que, aunque para nosotros los determinantes solamente están en un grupo, resulta que lo que para nosotros son determinantes en coreano se subdivide en otro grupo también, que lo tenemos aquí abajo, que después veremos más adelante, pero que son todas aquellas palabras que se refieren a los números. A continuación tenemos los 대명사, 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 que vienen a ser los equivalentes a nuestros pronombres. Entonces, pues también sustituyen a un nombre y tenemos, por ejemplo, 나, que significa yo, 나, 이것, 이것, que significa esto, literalmente como esta cosa. Luego tenemos 여기, 여기, que significa aquí, 여기, o 우리, que 우리 significa nosotros. Pero, igual que pasaba en el caso de los determinantes, hay casos en los que para nosotros los pronombres también son numerales, ¿vale? Entonces, por eso también he señalado que lo que para nosotros sería un 대명사, es decir, un pronombre, en coreano no es un 대명사, sino un 수사, que ahora después vamos a ver. Luego tenemos los 부사, 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 que son los que modifican el predicado principal. Son equivalentes a nuestros adverbios. Entonces, por ejemplo, tenemos 빨리, 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 que no sé si has escuchado mucho lo del 빨리, 빨리, de rápido, rápido, ¿vale? Que es rápido en coreano. Luego tenemos 잘,
chal, que significa bien. Luego tenemos achik, 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 que significa todavía o todavía no, depende del contexto. Y por último tenemos kapchagi, kapchagi, que kapchagi significa de repente o de sopetón, algo así, que surge inesperadamente, ¿no? Entonces todos estos son adverbios, pero curiosamente resulta que aquí hay conjunciones que para nosotros son conjunciones, pero en coreano, como modifican todo el predicado principal, se consideran pusa, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la conjunción i, que en coreano es kurigu, kurigu, en coreano sería considerado un adverbio, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, hajiman, hajiman, que significa pero en coreano, también sería considerado un adverbio. Entonces, esto nos puede chocar un poquito, pero es así, quiera o no, es otro idioma, entonces pueden tener una concepción diferente. Luego tenemos las kamtansa, 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 que son exactamente iguales que nuestras interjecciones, ¿vale? Como para mostrar sorpresa, miedo, algún tipo de emoción o sentimiento. Por ejemplo, en coreano tenemos, que seguramente la ha oído mucho en los dramas o incluso en algunas canciones de K-pop, omo, omo, ¿vale? Que omo, cuando te sorprendes con algo, ¿no? Omo, omona también puede ser. Luego tenemos at, que at en realidad sería más que at, sería ash, porque esto cuando alguien se queja sobre algo, como ay, qué molesto, qué rabia, algo así, ¿no? Nosotros lo diríamos en realidad como ay, ¿no? Pero, o jolín, o vaya, pero es que es difícil de traducir y depende también del matiz que le des, puede sonar más o menos grosero. Entonces, bueno, vamos a decir que para mostrar desagrado o disgusto. Luego tenemos que se utiliza para decir sí, ¿vale? Como este sonido aquí en realidad pone pero la gente no dice perfectamente sino como que hace un sonido de ¿vale? Algo así que ni siquiera abres la boca, como Y por último tenemos aigu, aigu, que también la habrás escuchado mucho, ¿verdad? Aigu tiene muchísimos significados según el contexto en el que lo utilicemos. Viene a ser como nuestro ay, que puede ser algo positivo de ¡ay, qué bien! O ¡ay, como en la vida! Aigu también se puede utilizar en una gran variedad de contextos. Y ya llegamos a la parte peligrosa. Chan, chan, chan. No, no peligrosa, sino que a partir de aquí, estas tres categorías que quedan, bueno, esta en concreto es que ni siquiera existe en español, entonces la vamos a ver la última a propósito y te he puesto esta estrellita porque en plan peligro, ¿vale? Y aquí también al lado de los adjetivos te lo he puesto porque para nosotros el adjetivo es una cosa y para los coreanos es otra. Más que sea una cosa o sea otra, es que es un tipo de categoría distinta de palabras, ¿vale? Entonces los 형용사, 형용사, 형용사 en coreano vienen a ser los equivalentes a nuestros adjetivos, pero la verdad es que no son adjetivos como nosotros los tenemos en la mente, digámoslo así. Vendrían a ser la equivalencia entre el verbo ser y un adjetivo, ¿vale? O a veces también puede ser entre estar y un adjetivo, ¿vale? Palabras como por ejemplo ser guapo o estar abarrotado, ¿vale? Se expresan con 형용사. No se consideran verbos, sino adjetivos, ¿vale? Pero para nosotros sería un atributo o sería algún tipo de frase compuesta, ¿vale? Pero en coreano se comportan, en realidad, se conjugan, digámoslo así, exactamente igual que los verbos, por eso son un poco complicados cuando al principio estás aprendiendo coreano. Y luego, a su vez, para más INRI, tienen una forma adjetival en la que convertirse en adjetivos 100%. Sé que es un poco complicado, pero por eso, en vez de llamarlos adjetivos, porque creo que no se pueden llamar adjetivos como tales, los vamos a llamar verbos adjetivales. Y son palabras que indican propiedades o estados inherentes. Entonces sí, vienen a cumplir la misma función que los adjetivos, pero para nosotros estarían compuestos por varias palabras. Entonces, de hecho, yo cuando empecé a aprender coreano, por ejemplo, el verbo ser guapo sería 멋있다, 멋있다. Pero si lo decimos en presente sería 멋있어, ¿no? O 멋있어요, si lo decimos en estilo formal. Dentro de la palabra ya está incluido ser guapo, pero lo que yo decía era 멋있어요. ¿Por qué?
porque yo añadía ita, que es el verbo ser en coreano, y yo decía, claro, tiene que ser es guapo, ¿no? Pero es que ya dentro de 멋있다 está el significado de ser guapo, ¿de acuerdo? Entonces no necesitamos añadir ningún verbo más. Ya está dentro, pero al principio es un poco difícil de entender y sobre todo de asimilar. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de qué son estos verbos adjetivales misteriosos. Tenemos aquí 크다, 크다. 크다 significa ser alto. Entonces, ¿ves? Dentro de esto ya está ser alto. Bueno, o alta, altos, altas, ¿vale? No me meto en género y número en español porque si no, no acabábamos, pero tiene este significado de ser y alto. Después tenemos 예쁘다, 예쁘다. 예쁘다 significa ser guapa o ser bonita, ser linda, ¿vale? Entonces, 예쁘다 ya dentro tiene ser más el atributo, ser y la cualidad, ¿de acuerdo? No necesitamos decir 예쁘이다, no, ¿vale? Simplemente 예쁘다. Y luego tenemos aquí 착하다, 착하다. 착하다 significa ser amable. Entonces, como ves, ser amable, ¿vale? No es solamente amable, como sería un adjetivo para nosotros, ¿verdad? Porque esto luego se declina como verbo en realidad, ¿vale? Se comporta en realidad como verbo en coreano. Por eso están aquí separados porque no indican ninguna acción, sino que indican una propiedad inherente. Esto puede ser muy confuso incluso aunque estéis en niveles muy altos, que muchas veces escuchas algo y dices, ¿esto es un verbo o es un verbo adjetival? Te quedas así pensando y tienes que decir, vale, si tiene una acción inherente, una acción dentro, entonces es un verbo. Pero si está de alguna forma describiendo o aportando algún matiz explicativo sobre esta cosa o definiéndola, entonces es un 형용사. Después tenemos una nueva categoría en coreano que para nosotros estaría representada tanto por determinantes como por pronombres, que son los susa, que se refiere a todas las cosas que tengan que ver con las cantidades numéricas en coreano. Entonces representan la cantidad o el orden, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos aquí hana, hana. Hana, como te enseñé en el vídeo donde vimos los números en coreano, que te va a salir por aquí arriba, significa 1 en coreano. Después tenemos il, que también sale en el mismo vídeo y también significa 1. Ya te digo, si todavía no sabes la diferencia entre estos dos unos, puedes ir a este vídeo y verlo. Después tenemos 첫째, 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 que significa primero. Después tenemos 둘째, 둘째, que significa segundo. Vemos que aquí estamos poniendo un orden. Y después tenemos 제일, 제일, que aquí 제일, bueno, también tiene otro significado que es como más, pero en este caso también significa primero. Entonces la diferencia entre 첫째 y 제일 es también si es el sistema sino-coreano o el sistema coreano puro. Entonces básicamente estos susa están expresando cantidad o un orden. Y por último, y lo más difícil quizás de digerir, son las 조사, 조사. 조사 normalmente se traduce como partícula, pero personalmente no me gusta esa denominación porque partículas parece como que están ahí aisladas misteriosamente en el fondo de las cosas, ¿no? Pero como lingüista y como tenemos ya una terminología que sirve para expresar mejor qué son estas chuzas en español, prefiero llamarlas desinencias. Estas chuzas son palabras que ayudan o matizan y especifican el significado, pero siempre van pegadas a una palabra y al final de esa palabra, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en español tenemos ciertas desinencias en los verbos. Cuando, por ejemplo, tenemos el verbo comer, ¿no? Y luego tenemos, si queremos indicar, por ejemplo, pretérito imperfecto, añadimos ia, ¿verdad? Y entonces ya tenemos yo comía. Y ahí tenemos tanto información de que es pretérito imperfecto, bueno, en este caso de modo indicativo, como también de primera persona del singular, ¿verdad? Si luego ponemos ias, pues entonces estamos indicando que es la segunda persona del singular del pretérito imperfecto de indicativo, ¿verdad? Bueno, modo activo, ya nos ponemos aquí que no es pasiva, ¿no? Entonces, a través de esa desinencia en español indicamos o matizamos muchísimo más
cuál es el significado en nuestro caso de los verbos, pero en el caso del coreano normalmente se utiliza con sustantivos. También se puede utilizar con otro tipo de palabras, pero digo como en general. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de chusa, de cuáles son estas chusa en coreano. Tenemos en primer lugar las desinencias i, o, ka. I, ka. Esto nos indica el sujeto de una oración. Por ejemplo, 제가. 제가, che significa yo, entonces 제가 es yo como el sujeto. Aquí es un poco como si cada vez que habláramos estuviéramos haciendo un análisis sintáctico en coreano. Eso es algo también que nos puede chocar un poco al principio, que tenemos que estar pensando, a ver, lo que estoy diciendo es sujeto, es complemento directo, ¿qué es esto? ¿Vale? Pero bueno, al final te acostumbras. Después tenemos wa o kwa. Wa, kwa. Esto se añade a un sustantivo para indicar que está en compañía o estás con o y, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, chowa, chowa. Cho también significa yo, igual que en español. Entonces, wa es conmigo, ¿vale? O yo y ya la persona que vaya detrás. Entonces, esto nos sirve para decir y. Después tenemos ran. Ran significa con, en compañía de. Por cierto, no he dicho, delante de cada una de estas chusas hay como una especie de rayita pequeña, porque esto nos indica que siempre tiene que ir pegada, ¿vale? No vale que haya un espacio y después vaya esta chusa. Tiene que ir sí o sí pegada, formando parte de la misma palabra que el sustantivo con el que va. Luego tenemos to. To, que significa también, y en algunas ocasiones puede significar tampoco. A veces en coreano no hay una distinción entre una conjunción positiva y otra negativa, ¿vale? Vimos antes también en el caso de ajik, que ahora no recuerdo dónde está, pero ajik significa todavía o todavía no, ¿vale? Pues igual pasa con to, que dependiendo del contexto puede ser también o tampoco. Y por último tenemos aquí kaji, kaji. Kaji siempre se añade a una palabra para indicar hasta. Entonces, por ejemplo, antes vimos yogi, ¿verdad? Que es aquí. Entonces, si queremos decir hasta aquí, sería yogi kaji, ¿vale? Entonces tendríamos que poner en la misma palabra, sin ninguna separación, yogi kaji escrito. Y así indicamos hasta aquí. Y hasta aquí la explicación de cuáles son todas las categorías gramaticales en coreano. Me parece interesante que pueda haber esta comparación así, porque ya te digo, es que muchas veces no nos damos cuenta y tendemos a interpretar las cosas en otro idioma igual que las interpretamos en nuestro idioma materno. Y, querido amigo, querida amiga, no siempre es así y nos puede llevar a muchas confusiones. Lo que yo destacaría de todas las cosas que te he enseñado es que sobre todo el tema de los adjetivos son bastante diferentes a lo que estamos acostumbrados y tenemos que verlo en realidad más como si fueran verbos, ¿vale? Verbos compuestos por ser y un adjetivo o estar y un adjetivo, que como si fueran verbos así ya en su forma perfecta y terminada, porque tienes que cambiarla dependiendo del contexto. Y también recuerda que las chusa o desinencias son palabras muy típicas del coreano que siempre van al final de una palabra para matizar su significado y para concretarlo. Entonces, bueno, espero que te haya servido esta explicación, que tengas las cosas bastante claras, aunque, claro, si todavía no has estudiado absolutamente nada de coreano, puede que te haya sonado esto un poco a chino, lo que te acabo de decir, pero poco a poco. Y si ya conoces algunas cosas del coreano, a lo mejor ahora le encuentras el motivo, ¿no? La explicación después de ver esto. A partir de ahora planeo meterme ya más en materia gramatical y empezar a intercalar explicaciones gramaticales tanto de nivel muy básico como de nivel más intermedio, así que voy a intentar eso, intercalarlo a partir de ahora y vamos a ver si ya nos vamos metiendo a estudiar gramática o palabras así más concretas y tengo muchas ideas, así que no te puedes perder los próximos vídeos, suscríbete si todavía no lo has hecho porque aquí puedes aprender coreano de forma divertida y gratuita y enseñado con mucho cariño, espero que eso lo puedas percibir. Y yo me despido de vosotros, como veis, muy bien acompañada con mis dos niños que se han dormido después de dar mucha guerra antes de grabar este vídeo. Pero no sin antes desearte todo lo mejor de la vida y que pases una feliz mañana, feliz tarde o feliz noche. Y decirte que nos vemos muy prontito. ¡Hasta luego!
que veamos cuál es el orden de las frases en coreano. Hola, Fénix, ¿quieres estudiar coreano? ¿De acuerdo? Uy, Fénix, de verdad. Hola. ¿Va a ser bueno? ¿Va a ser bueno tú? No, ¿verdad? No sé, a ver, estoy despistando. A ver, amor zurri. Ay, qué bonita, Dios mío. Y hola, bonita. Hola. Ay, mi amor. ¿Y ahora qué hago yo? ¿Ahora qué hago yo? Que no te quiero tapar, mi amor. Pero estoy aquí explicando con la pizarrilla. Sí. Bueno, pues lo voy a poner así porque mi pobre aquí, no la voy a tapar aquí de guay. Hola, mi amor. Tú eres coreana, tú no puedes ayudar, ¿verdad? Ayúdanos. Bueno, que viene la fierecilla. Ay, Dios mío. Bueno, pues nada, os doy la bienvenida, enano, a mi vídeo. ¿Qué pacha? Hola, mi amor. Hola. Ahora me mordáis los dos. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? ¿Por qué? Porque Agui, tú también me muerdes. No me lo esperaba de ti. No me lo esperaba. Traición. Ahora te lavas, sí. ¿Pero por qué estáis los dos contra mí hoy? ¿Por qué? ¿Por qué?